Señor, ayúdanos por favor a entender tu palabra, lo que hoy tienes para nosotros. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entenderlo, a practicarlo, en el nombre de Jesús. Háblanos, Dios, háblanos, Señor. Amén. Bueno, por algunas semanas hemos estado hablando acerca de el diablo, cuál es el trabajo, la función del diablo, cómo es que muchos de nosotros le dábamos más crédito al diablo que a Dios. Hello. El diablo no tiene todo poder, el diablo no está en todas partes, no conoce todas las cosas. Y muchos de nosotros decían, es que el diablo me atacó. No, no te atacó el diablo. Probablemente mucho del sufrimiento que nosotros tenemos no es culpa del diablo, es culpa de nosotros mismos. Así que le vamos a quitar un poco de responsabilidad también. Es culpa de nosotros mismos. Bueno, lo titulé esto de, vamos a cambiarle el título, Trasladados del Reino. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos, cuando nosotros vinimos a Cristo, o más bien cuando Cristo vino a nuestras vidas, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Yo sé que a veces nosotros no entendemos mucho ese concepto, pero vivíamos en las tinieblas. De hecho, estábamos muertos, dice la palabra de Dios, que nosotros nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que entender ahora es que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, y tenemos que conocer ese territorio. Tenemos que aprender a conocer el territorio que Dios nos ha dado. Muchos de nosotros, a todos, escúchame bien, a todos nos cuesta trabajo leer la Biblia. A todos. Y a mí también me cuesta mucho trabajo. Me cuesta trabajo. Y tú pudieras decir, hermano, es que ese es tu trabajo. No, este es trabajo de todos. No nada más es trabajo del pastor, es trabajo de todos. Y me cuesta, a veces me da sueño. A veces me es más fácil orar que leer la Biblia. ¿Sí? Entonces todos tenemos que entender que es necesaria la lectura de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces es muy importante conocer lo que Dios nos ha dado. Fíjense lo que dice ahí en Hechos capítulo 26, versículo 14. Este fue un cambio drástico, un cambio de propietario, pero muy drástico. Dice en Hechos 26, 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, está hablando Saulo de Tarso, Pablo. Habiendo caído, ¿cuántos? Todos. Muchos dicen, es que el caballo se asustó. Pues aquí se asustaron todos los caballos, aunque ahí no menciona caballos. ¿Cómo iban? Quizás iban a pie, quizás iban en caballos, quizás iban en carros tirados por caballos. No lo sabemos, no nos dice la palabra de Dios. Lo que sí nos dice, conforme al testimonio de Pablo, es que dice que todos cayeron a tierra. Todos. Dice, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Conste, aquí Saulo está guiando a un grupo de soldados romanos, ¿sí? Entonces, por eso los soldados dice que escucharon, en otro pasaje dice que escucharon una voz, pero que no la entendieron, ¿sí?
Entonces por eso, y nosotros decimos, ¿por qué no lo entendieron? Pues obviamente porque eran romanos los que seguían a Saulo. Y Saulo era un soldado romano, pero que entendía hebreo. ¿Sí? Entonces dice que decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, Saulo estaba persiguiendo a Cristo. Textualmente no lo estaba persiguiendo a la iglesia. Y quien te persigue a ti para hacerte daño, está persiguiendo a Cristo para tratar de hacerle daño. ¿Sí? Entonces aquí dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad o del poder de Satanás a Dios, que se conviertan del poder de Satanás al poder de Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, la transferencia de reino es muy importante porque eso determina, número uno, quién es nuestro rey. Nosotros decimos, Dios es rey, Jesucristo es rey, sí, pero una cosa es decir, Dios es rey, Dios es Señor, Jesús es Señor, en vez de decir Jesús es mi Señor. Porque un endemoniado puede decir Jesús es Señor, pero el endemoniado no puede decir Jesús es mi Señor. ¿Saben por qué? Por las evidencias que muestra el endemoniado. ¿Me siguen? Entonces mucha gente puede decir, sí, Jesús es rey, Jesús es Señor. De hecho, muchos cristianos que no conocen a Cristo pueden decir eso, Jesús es mi Señor, pero no viven conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces la transferencia del reino es muy importante y necesitamos conocerla porque determina quién es nuestro rey, nuestro territorio y nuestra manera de andar, es decir, nuestro testimonio delante de los demás. ¿Me siguen? Entonces Pablo aquí dice que fue trasladado de un reino de muerte a un reino de vida. ¿Sí? De hecho, la palabra de Dios, miren, aunque vamos a morir físicamente, no vamos a morir espiritualmente. Eso es lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabes que tú y yo, si somos nacidos de nuevo, tú y yo nunca nos vamos a decir adiós? Nunca. Nunca. Porque cuando yo me muera, yo no te voy a decir adiós, sino hasta luego. Al rato nos vemos. ¿Me siguen? En cambio, una persona que no conoce a Cristo no puede decir eso. Al rato nos vemos, porque tú le vas a decir, no, mejor no. Yo tengo un testimonio muy triste, porque yo tuve un hermano que jamás voy a volver a ver, porque él se suicidó. Y una persona que se quita la vida no puede estar en la presencia de Dios. ¿Me sigues? Tengo una hermana que es cristiana. A ella sí puedo decirle, gloria a Dios porque nos vamos a ver. Pero a mi hermano no lo voy a ver. ¿Por qué? Porque él no va a estar en la presencia de Dios, gozando de la presencia de Dios. Entonces, tenemos que entender que fuimos trasladados de un reino de muerte a un reino de vida. Ahora, es muy necesario, como número 2, conoce a tu enemigo.
Es cierto que no tenemos que hablar tanto del diablo, pero si no conocemos su personalidad, si no conocemos lo que él hace, nos va a engañar, ¿sí? Dice, muchos cristianos gastan mucha fuerza y mucho tiempo peleando contra un enemigo que ya ha sido derrotado. Chequen en la iglesia, en muchas iglesias lo que hacen, y yo me acuerdo que ahí en León estábamos en una iglesia hace muchos años, donde primero estábamos orando y atando a los demonios y terminábamos tan cansados que cuando venía el tiempo de alabanza y adoración, estábamos a medio gas. ¿Por qué? Porque estábamos bien cansados. Habíamos estado peleando una batalla, una guerra que ya estaba ganada. Entonces, ¿para qué tanto pelear? La palabra de Dios dice, mira, humíllate delante de la presencia del Señor y el diablo huirá. Entonces, pero la manera en que nosotros peleábamos es: en el nombre de Jesús atamos toda fuerza, todo principado, todo esto, todo lo otro, en el nombre de Jesús, y declaramos que la presencia del Señor, y mientras más estaba alto el volumen de los aparatos, como que se sentía más la presencia de Dios, ¿no? No, era más emoción. Simple y sencillamente, porque no habíamos entendido que Satanás es un espíritu derrotado. Es más, tú y yo no podemos atar a Satanás. No lo podemos atar. No podemos atar a quien está muerto. Y es un espíritu. Nosotros somos carne. Entonces, conoce a tu enemigo. Dice en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Por ahí hay una canción que dice que hay que machacarle la cabeza al diablo, ¿sí? Pero no podemos nosotros. ¿Quién se va a encargar? Dice ahí en la palabra de Dios que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Me siguen? Entonces, no, estamos haciendo un trabajo, o queremos hacer un trabajo que a nosotros no nos corresponde. Qué bendición, hermanos, es saber que Dios tiene todo nuestro presente y nuestro futuro en sus manos, y que Dios nos ha cuidado en el pasado. Dios nos ha cuidado tanto en el pasado, pero en el presente Él está ocupado cuidándonos, protegiéndonos, bendiciéndonos. A mí me encanta el Salmo 23, porque ahí habla de guiar, de proveer, ¿sí? Jehová es mi pastor, nada me faltará, provisión. Y luego, ¿qué más dice? En pastos delicados me hará descansar. Él nos pone en un lugar de descanso. Ahora, muchos cristianos están haciendo cosas que Dios no les mandó que hicieran. Terminan cansados cuando Dios dice: hey, descansa en mi presencia. Entonces, algo que también tenemos que entender es conocer las tácticas de Satanás. La falta de perdón nos debilita. Cuando nosotros entendemos que durante muchos años yo les he dicho a mis hijas: no viajen con equipaje extra. ¿Por qué les digo esto? El equipaje extra es cuando tenemos rencores, resentimientos, y el resentimiento provoca amargura y odios. Entonces,
Hermanos, necesitamos saber que no podemos caminar con eso en nuestro corazón. Por eso necesitamos conocer la táctica de Satanás, porque la falta de perdón nos debilita. Dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus estrategias. Entonces, cada vez que te ofendan, decide perdonar. Decide perdonar. No tienes que estar ahí esperando que todo el mundo te ofenda. Si puedes, mejor apártate de ellos. ¿Sí? Así el único que te vas a ofender eres tú solito. ¿Ah? Pero si hay personas que te están lastimando a diario y no tienes la necesidad de estar allí, mejor apártate de ellos. Porque si no vas a crear amargura, vas a dejar que la amargura y el resentimiento se posesionen de ti. Ahora, también tenemos que conocer, es cierto, ya conocimos todo lo que Satanás puede hacer, pero también necesitamos conocer quién te observa, quién observa tu condición, y también tenemos que conocer nuestra identidad. Dice la palabra ahí en Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos ponemos nerviosos por eso? Yo conozco tus obras. Pero fíjense ¿qué enfoque le da el Señor a esta iglesia, a estos creyentes? Yo conozco tus obras y tu tribulación. Ah, caray, entonces, ¿no nada más Dios está viendo lo malo de mí? Porque nosotros a veces en eso nos enfocamos. Porque creemos que Dios siempre está cuidándonos, a ver si en cuanto nos portamos mal, sácatelas. Un golpe, ¿no? Para que se le quite. No. Aquí también nos dice que el Señor está viendo nuestras obras, la tribulación y nuestra pobreza. Y fíjense lo que dice allí, pero tú eres rico. Entonces, conoce quién te observa. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Y luego nos habla de nuestra condición. Dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces, cuando dice la palabra del Señor que nosotros somos ricos, ¿a quién le vamos a creer? ¿A lo que nosotros pensamos o a lo que Dios está diciendo? Pero tú eres rico. Dice, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos o cristianos y no lo son, sino son una sinagoga de Satanás. Entonces, cuando nosotros conocemos quién nos observa, ¿se acuerdan del canto? Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón. ¿Saben? A veces nosotros cantamos, pero no le ponemos atención a lo que estamos cantando. Hace rato cuando estábamos cantando, hermoso Señor, mi Salvador, seguro estoy que todos mis días en tus manos están. Si nosotros nos diéramos cuenta de eso, cada día nosotros nos preocuparíamos menos, cumpliendo tu perfecto plan. Con amor me llamaste a tus caminos. ¿Se fijan? Con amor. Cuando nosotros nos damos cuenta que fuimos llamados por amor,
nos vamos a quejar menos. Guiándome por tu Santo Espíritu, enséñame, oh Dios, a ver toda mi vida como tú. Tremendo. Cantamos cantos que se oyen bonitos, pero que si nosotros no le ponemos atención, pasan como una simple canción. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, canten con el entendimiento. Canten con el entendimiento. No somos pericos. No somos gente que solamente repite lo que está ahí en la pantalla, sino somos hombres y mujeres con raciocinio para que podamos entender lo que Dios desea transmitirnos. Ahora, ¿podemos ser seducidos por el diablo? Sí. ¿Podemos ser tentados por el diablo? Sí. Pero ¿sabes qué? El diablo no tiene poder alguno sobre nuestras vidas. Ya no. Ya no. Alguien dijo, tú no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido sobre ella. Así es con los pensamientos. Tú no puedes evitar que ahí anden volando, pero sí puedes evitar que te infecten en tu mente. Ahora, otra cosa que podemos saber cuando nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, podemos conocer, esto se va a oír raro, conoce tu fidelidad. Es necesario que nosotros conozcamos nuestra propia fidelidad. La palabra del Señor nos dice que nosotros podemos estar examinándonos siempre. ¿Qué tan bueno es tu caminar? ¿Qué tan bueno es mi caminar? Señor, ¿qué tan bueno es mi caminar? Y fíjense lo que nos dice ahí en Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿A cuántos de ustedes les gustaría estar allí? Donde está el trono de Satanás. ¿Se pueden imaginar eso? Ahora dice, yo conozco dónde tú estás, que las cosas no son agradables, que hay sufrimiento, que hay carencias, que hay esto, que hay lo otro, que hay persecución y hay muerte. Dice, y no has negado mi fe. ¿Saben? Muchas veces nosotros nos menospreciamos a nosotros mismos. No, pues yo soy un mal cristiano. Yo no soy fiel. Y es cierto en parte. Pero aquí Dios mismo está hablando. Yo conozco eso. Tú retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora, otra vez dice, donde mora Satanás. Ahora, reconocemos que somos fieles por la fidelidad de Dios. No por nuestras propias fuerzas, pero también tenemos que reconocer que somos fieles, ¿sí? Somos fieles por su gracia. Pero nosotros vemos todo lo contrario en nosotros. Vemos cosas más malas que buenas en nosotros. ¿Cierto? Vemos más cosas malas. Miren, hace años yo le decía a mi esposa, ella hizo un menudo y le dije,
¿Sabes? Tú haces mejor el menudo que mi mamá. Tú haces mejor menudo que mi mamá. Y ella me dijo, no, sí. Yo probé muchas veces el menudo de mi mamá y sé que Gloria lo cocina mejor. Y a veces es muy difícil que la esposa entienda que es una verdad, que no nada más es porque quiero algo de ella. No, yo sé que mi esposa cocina mejor el menudo. Ella hace un cierto tipo de comida china que le sale muy rico. Y que yo lo he probado a través de otras manos, pero no es lo mismo. ¿Saben? El problema con nosotros es que nosotros no aceptamos un cumplido. No aceptamos cuando nos dicen, oye, qué bien te ves. ¿Sí? Nosotros pensamos que, es que la camisa que traigo está muy bonita. No, no, yo no te estoy hablando de tu vestimenta, estoy hablando qué bien te ves. Pero la religión nos ha dicho, no, 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 no. La gloria solamente es para Dios. Sí, la gloria es para Dios. Pero también tenemos que entender que debemos de aceptar lo que Dios dice de nosotros. ¿Me siguen? Otra cosa es que tenemos que hacer es conocer su promesa. Dice en Apocalipsis 3:9, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y luego fíjense lo que dice aquí. He aquí, yo haré que vengan, léanlo conmigo por favor, ¿no? He aquí, yo haré que vengan y se postren, ¿qué? A tus pies. ¿Cómo es eso? No, 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 que se postren a los pies del Señor. No, dice el mismo Señor, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Wow. ¿Saben qué? Eso es un knockout para aquellos que no conocen a Cristo y que nos han criticado y que nos han perseguido y que han querido hacernos daño, pero el Señor dice, ¿sabes qué? Los voy a hacer que se arrodillen delante de ti. Eso está bien fuerte, especialmente para nuestra mente religiosa. Ahora, déjenme decirles, hermanos, ¿qué harías tú o qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú cuando Dios te traiga a tus enemigos uno por uno y se postren delante de ti? ¿Qué vas a hacer? ¿Puedes imaginarte? Algunos de nosotros ni nos podemos imaginar, pero vamos a tratar de imaginarnos, ¿qué vas a hacer? O sea, uno por uno te está trayendo a la comadre que chismosa, que habló en contra de ti, vas. Te está trayendo al hombre o la mujer que te persiguieron, trataron inclusive quizás de matarte o de hacerte un daño, ahí te los está trayendo y los está poniendo de rodillas. Imagínate, ¿qué vas a hacer tú? Perdonar. Tú ya los perdonaste, pero te los trajo Dios. ¿Saben qué, hermanos? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, cómo me gustaría que se muriera?
¿Cómo me gustaría partirle el océano Pacífico? ¿Ah? ¿Cómo me gusta? Ay, pero si mira, arrancarle las greñas. Come on, ¿a poco no? ¿Ah? Ok, Dios te trajo a ese. Órale, chiquito, desquítate. ¿Saben qué, hermanos? Yo dudo mucho que nos sintamos orgullosos. Yo dudo muchísimo. Hey. ¿Para qué? Sí, 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 sí. Estaba leyendo la Biblia el otro día, estaba diciendo, uno de los, iban los apóstoles y uno de los apóstoles estaba pelón. Ah, sí. Ajá, y iba caminando él. Eliseo, Eliseo. Ajá. Calvo, calvo. Ajá. Y que después nos atacaron. Y luego Dios dijo, yo me voy a encargar de ellos. Y nos atacó el otro. Sí. Pero eso fue en el Viejo Testamento. Sí, sí, no, en el Viejo Testamento. Ok. So, él va a cuidarse, encargarse de las Ok, ahí les va, ahí les va. ¿Sí? ¿Listos? Yo los perdono. Amén. Señor, encárgate tú. Uy, aguas. Cuando nosotros le decimos a Dios, encárgate tú, miren, mi venganza termina el día que yo muero. La sed de venganza termina el día que yo muero. ¿Sí? ¿Me siguen? Yo ya no puedo vengarme. Ya no puedo anhelar la venganza. ¿Por qué? Porque me muero. La venganza de Dios, ¿cuánto dura? Es eterna. La venganza de Dios es eterna. Entonces, cuando nosotros le decimos a Dios, Dios, encárgate tú, está bien pesado eso. Y miren, honestamente, a veces nosotros somos más misericordiosos que Dios. Queremos ser más misericordiosos que Dios. Por eso, aquí dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora, algo que nosotros debemos de también entender es conocer el final de Satanás. Conocer el final de Satanás. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Antes de eso, yo quiero decirles que la salvación es un proceso también. ¿Me siguen? Es un proceso. Ya soy salvo. Acá. Ya soy salvo. Sigo siendo salvo. Y seré salvo. ¿Sí? La salvación es todo un proceso. Yo no puedo decir, yo soy salvo, permanecer ahí sin hacer nada. No, no, no. Yo tengo que caminar. Es un proceso. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, de su ungido.
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, hoy Satanás puede decir, puede presentarse delante de Dios y decir: Guillermina tiene pecados. Keila, Ranferi, David, Yuri, Onésimo tiene pecados. Rosa, aunque se salió, tiene pecados. ¿Sí? Y nosotros en la carne podemos decir: tienes razón. ¿Sí? Pero Jesucristo puede decir: ¿de qué me estás hablando? ¿Me siguen? ¿De qué me estás hablando? Yo perdoné su pecado. Entonces, ¿de qué nos acusará el enemigo? De ser seducidos. Si mira, ahorita que venían para la iglesia, se le cruzó a alguien y se enojó. Mira, y aquí está levantando las manos. Sí, podemos ser seducidos. Satanás nos puede acusar de ser seducidos, pero no puede acusarnos de ser propiedad de él. Ya no. Ya no le pertenecemos a Satanás. Y eso es importante que lo entendamos, hermanos. No podemos ser llamados todavía hijos del diablo. Ya no. ¿Por qué? Porque ya no le pertenecemos. Cuando vinimos a Jesucristo, cuando vino Jesucristo a nosotros y nos salvó, dejamos de ser propiedad de Satanás. Entonces tenemos que caminar como caminó Jesucristo, en santidad, en amor, en gracia, en misericordia, en favor. Amén. Y saben, sí se puede, por la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque somos aceptados en Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú pagaste el precio por nuestros pecados. Nos has redimido, nos has comprado, nos has limpiado, nos has hecho puros delante de ti, nos has hecho santos. Y aunque el diablo venga y trate de seducirnos, Señor, en ti tenemos refugio. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por cumplirla en nuestras vidas, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.